Hola, pues estamos ya en vivo. Bienvenidos a todos a esta sesión. Estoy en verdad encantada de estar aquí, de tener este panel tan especial. Tenemos algunos problemas técnicos y Tuptenguanchenla está por conectarse con nosotros. Ya está aquí, está al menos en audio, pero por algunos problemas técnicos no estamos viéndolo. Pero bueno, estaremos el día de hoy hablando sobre la activista Tashi Wanchuk, su inminente liberación, que esperamos sea el día de mañana, y esta tremenda batalla que los tibetanos han dado ante las políticas de China, las políticas represivas del gobierno chino, para salvaguardar su idioma. Y esta intención que tiene el gobierno chino de eliminar por completo no solo el idioma, pero la cultura tibetana, y sin lugar a duda los tibetanos han hecho una fantástica batalla al respecto para que esto no suceda. Y de esto es lo que estaremos hablando hoy, específicamente con el caso de Tashi Wanchuk, quien ha estado 5 años en prisión simplemente por de forma legal buscar una incidencia para que las escuelas en Tibet puedan tener clases en tibetano, que los niños y los estudiantes puedan hacerlo en su propio idioma. Les voy a presentar a nuestro panel. Tenemos a Aloma Sellanes, fundadora de Tibet Patria Libre, es escritora, ella radica en Montevideo, Uruguay. Bienvenida, Aloma. Gracias. Tenemos también a John Jones, él es el director de campaña de incidencia de Free Tibet y él nos acompaña desde Londres. Bienvenido. Hola, gracias, Chalerus. Y bueno, tenemos también, esperamos en cualquier momento podamos contar con Tuptenguanchenla. Desafortunadamente, Claudia Bonito de Colombia, ella es fundadora del grupo Amigos de Tibet Colombia, no nos puede acompañar, tuvo un imprevisto que el cambio es lo de hoy y en estos tiempos más, pero afortunadamente ella y su familia están bien. Así que, bueno, pues antes de comenzar, quisiera presentarles un video que es la razón por la cual Tashi Wanchuk está en prisión. Como les decía, lleva 5 años en prisión. Y bueno, él de manera legal buscó formas para presentar ante las leyes chinas esta campaña para defender su lengua, el idioma tibetano, y después de ser escuchado y por el New York Times y el New York Times presentar un reportaje al respecto, es que Tuptenguanchan es arrestado. Para mí el video es muy significativo, lo tenemos solamente con subtítulos al inglés, pero me parece que les podrá quedar muy claro. Quisiera resaltar algo que viene al principio del video, que es justamente esta parte que dice, todos los nacionales tienen el derecho de usar y desarrollar su propio lenguaje hablado y escrito y preservar o reformar su propia cultura y tradiciones. Y esto viene en la Constitución de la República China y es por la misma razón que Tashi Wanchuk está en prisión. Así que, Mandy, si puedes poner el video, if you can please run out the video.嗯，你好，请问是那个中央电视台的焦点访谈节目吗？啊，咱们热线有什么事情？
因为我们整个藏区的学校的话，从小学到初中、高中，它的在多门课程中只有一门课程是藏文的。平常的这个生活中，像那个电信、移动公司啊什么的，用的都是汉语。怎么了？就是您认为是给这个藏民带来不便了，是吗？这样对我们的民族文化来讲是毁灭性的一种打击。我是准备要起诉，然后我想问一下中央电视台的相关人士能不能报道这件事情？那我这个只能给您先记录，向栏目组反映，能否采访由栏目组来决定。好的，那这个情况我您反映一下吧。您贵姓？我叫扎西。关于那么多人去自焚的我现在能理解他们，因为我们真正可以去做这件事情的渠道很少。无论任何人都不想生活在一个压力和恐惧的环境里面。从间接方面的话，它是一种谋杀民族文化的方法。从政治方面来讲的话，一个民族需要消灭一个民族的话，首先需要消灭它的语言和那个文字。我们在那边不敢讨论这些问题的，因为现在很多手机和那些都可以监控，而且我们不知道在哪些地方放了一些监控或者监听器，它可以用任何名义来随便逮捕你，而且没有办法去上诉，或者说是因为没有一个完整的法律体系，所以我们没有办法去讨论那些问题。Pues muy visual, toca, al menos a mí me toca este video y la lucha que no solo Tashi Wangchuk, pero muchos otros tibetanos han tenido y tienen hoy en día. Y esto me permite, John, que después de este video nos des una introducción sobre el caso de Tashi Wangchuk. Gracias, Tara Luz, y gracias por invitarme a acompañarlos en esta charla. Sobre el tema de los idiomas, me disculpo de antemano por mi español. Recuerdo ver el documental del New York Times sobre Tashi Wangchuk para primera vez en noviembre de 2015, y lo más me impresionó fue su valentía. Tashi debió de haber sabido que aparecerían represalias en su contra por hablar públicamente sobre sus miedos por el futuro del idioma tibetano, pero no obstante insistió en que la entrevista con el New York Times fuera hecha pública, incluyendo su identidad. Por hablar públicamente sobre los derechos lingüísticos en Tíbet, en un ambiente tan represivo que hasta la más mínima crítica del gobierno chino puede resultar motivo de encarcelamiento, podemos decir que Tashi dio voz a quienes que no la tenían. El único recuerdo de Tashi que se podía encontrar antes de esta entrevista era un anuncio de la empresa comercial china Alibaba y en 2014. En el vídeo se refiere a Tashi como un comerciante, alguien que simplemente quería mantener su tienda en su región natal de Jiquondo.
en el Tíbet oriental. 第一首长啊，给小吧。 Su principal preocupación era alcanzar a nuevos clientes y ganarse la vida. No había ningún indicio de lo que ocurriría en el año siguiente, que este hombre se enfrentaría contra el gobierno chino. Lo que puso a Tashi en su nuevo camino fue una historia personal. Cuando las autoridades locales cerraron las clases del tibetano en su región, sus dos nietas adolescentes se quedaron sin un modo de aprender su lengua materna, un idioma cada vez más marginado por el chino mandarín. Tashi empezó a temer que las futuras generaciones de tibetanos crecerían sin poder hablar su propio idioma. Como vimos en el vídeo, Tashi viajó a Beijing en mayo de 2015 para presentar una demanda contra los funcionarios del gobierno local por no haber defendido el derecho de los tibetanos a la provisión de la educación en su idioma tibetano. Cabe enfatizar que sus acciones no fueron una protesta. Tashi absolutamente tenía el derecho a protestar contra ataques contra el tibetano y los otros numerosos crímenes perpetrados bajo la ocupación. Pero con esta demanda judicial, Tashi simplemente le recordaba al gobierno chino su propia constitución que protege el derecho de lo que el gobierno chino llama minorías, aprender y desarrollar sus propios idiomas. En el documental queda claro que no se trataba de una campaña política y no tenía nada que ver con una lucha por la independencia o la autonomía del Tíbet. Estaba siguiendo las reglas del Partido Comunista de China. Desafortunadamente, como sabemos, estas reglas no significan mucho cuando le toca al partido acatarlas, y en enero de 2016, apenas un mes después de que se emitiera el documental, Tashi desapareció. Cuando reapareció, estaba detenido. Y más adelante aprendimos que había sido torturado. Estoy seguro que todos en este panel recordamos nuestra reacción al descubrir la desaparición de Tashi y cómo inmediatamente trabajamos a poner presión a China y a nuestros propios gobiernos para exigir su liberación. Pasaron 2 años antes de que se juzgara a Tashi y el fiscal incluso devolvió el caso a la policía para solicitar más pruebas. Esto fue un indicio de la presión internacional sobre China y el estatus de Tashi como uno de los prisioneros más reconocidos del Tíbet. La presión internacional también fue evidente en su sentencia. Tashi fue finalmente juzgado en enero de 2018, acusado de iniciar el separatismo, que es un delito contra la seguridad del Estado, y podría haber conllevado una sentencia de 15 años. China tiene una tasa de condenas de más de 99%, por lo que esperábamos que lo condenaran, pero al final fue una sentencia relativamente corta, de 5 años. El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, como sabemos en el documental, pero sabemos que el documental de New York Times se presentó como prueba en su contra, por lo que el tribunal habría escuchado a Tashi hablar de su defensa pacífica del idioma tibetano en sus propias palabras. Han pasado 3 años desde el juicio y no hemos dejado de exigir su libertad. Ya es el 27 de enero en Tíbet, exactamente 5 años después de su detención.
y esperamos que sea el día que llegue esta libertad. Gracias. Gracias, Ron. Muchas gracias por darnos este resumen de lo que ha pasado con Tashi Wanchong, que sin lugar a duda es, pues toca muchas fibras, especialmente en Latinoamérica, porque muchos de nuestros grupos nativos, de nuestros grupos indígenas, también han perdido su lengua y se han perdido varios idiomas de este lado del mundo. Entonces, sin lugar a duda, es una forma en la que nos sentimos vinculados. Ahora quisiera presentar, darle la palabra a Loma, quien nos va a hablar un poco justamente acerca de los derechos lingüísticos. Adelante, Aloma, por favor. Bueno, muchas gracias. Y sí, hoy de alguna manera estamos celebrando esta inminente liberación de Tenzin Wanchuk, pero en realidad si viviéramos en el mundo como debe ser, no estaríamos celebrando nada, porque el encarcelamiento, lo estuvo explicando muy bien John, no debió haberse dado nunca. Wanchuk no cometió delito alguno. Pacíficamente abogó por su idioma, por su cultura, y la irracionalidad y la violencia del régimen chino, que es el que sí comete todo tipo de delitos, le devoró 5 años de su vida. Y si esto lo vemos como un horrible atropello, aún hay hechos mucho peores, como nos hemos enterado en las últimas horas de la muerte de Tenzin Nishima, un monje de 19 años, a quien los chinos arrestaron en 2 oportunidades, lo sometieron a torturas y lamentablemente acabaron con su vida. Pero volviendo al tema que nos ocupa, los derechos lingüísticos, primero precisemos brevemente lo que son. Los derechos lingüísticos son los que tenemos tanto los individuos como las comunidades, de elegir el idioma o idiomas que deseamos utilizar para comunicarnos en forma privada o pública, sin tener en cuenta la nacionalidad, la etnia o el número de hablantes de tales idiomas en un territorio determinado. Y aquí hay un verbo medular: elegir. La elección de algo, en este caso del idioma, está directamente relacionada con la libertad. Esa libertad de la que carecen los tibetanos en el terreno lingüístico, pero también en otras muchísimas áreas de su quehacer cotidiano. Cuando se da un proceso de colonización, como el que se ha dado en el Tíbet, lamentablemente no es el único, porque conocemos muchos a lo largo de la historia, el atentar contra el lenguaje del pueblo oprimido refuerza la opresión, y en la agonía de esa lengua común comienza a cimentarse la durísima asimilación cultural. Recuerdo cuando hace ahora unos 20 años más o menos, leía información sobre la incapacidad de los tibetanos de obtener buenos empleos en ciudades como Lhasa o Shigatse, por hablar de las más grandes, por el desconocimiento del chino mandarín. Incluso de acceder a la educación terciaria, si el único idioma que poseían era su tibetano natal. En su propio país, que ya sabemos fue usurpado y violentado desde 1950, los tibetanos empezaban el lento y tortuoso camino de tener que renunciar a su idioma para poder ponerse a tiro de los requerimientos de un mercado laboral hecho y dominado por los invasores chinos. Esa situación, lejos de mejorar, o al menos suavizarse, fue empeorando dramáticamente. Si en algún momento cursar la enseñanza terciaria era muy dificultoso si solo se dominaba el tibetano, las exigencias de las autoridades chinas comenzaron a enfocarse hacia otros años de la enseñanza académica. Imponer textos en mandarín fue una de las tantas medidas drásticas tomadas por los funcionarios chinos para socavar la enseñanza de tibetano y en tibetano. En 2010, estudiantes de secundaria de Daegu y Redcon manifestaron su descontento por los continuos atentados contra su idioma. Lo hicieron en forma pacífica y no hubo que lamentar víctimas,
pero sus reclamos fueron completamente desoídos. En la última década, la apuesta china se hizo más dura e implacable. Todas las escuelas pasaron a privilegiar la enseñanza en mandarín, dejando al tibetano como tan solo una materia más del currículo. Impedidos de aprender su idioma en las escuelas administradas por el gobierno chino, la alternativa para los niños tibetanos era asistir a los monasterios para recibir allí la enseñanza de su idioma. Pues bien, el voraz y destructivo dragón también atacó esta posibilidad. En diciembre de 2018 se hizo una prohibición en el condado de Nancheng, de la provincia de Qinghai, que se tituló Aviso urgente sobre la detención de clases de estudio ilegales en monasterios. Qué triste y qué revelador que se hable de clases ilegales de estudio. Qué duro. Estudiar es ilegal. Únicamente a déspotas, a un régimen avasallador y abominable como el chino, se le puede ocurrir condenar de esa manera, prohibir de esa manera el estudio y catalogarlo de ilegal. El aviso era un llamado a los funcionarios locales y los cuadros del Partido Comunista, responsables de administrar los monasterios, para que entiendan la naturaleza dañina de los monasterios que manejan escuelas abiertas, así que por lo tanto había que prohibirlo. Esta prohibición de Nancheng, de la que Human Rights Watch obtuvo una copia, se ajustaba a informes anteriores sobre prohibiciones similares en otras áreas tibetanas. La orden de prohibición sugería que los funcionarios intentaran evitar que los escolares tuvieran contacto con los monjes, incluso para actividades no religiosas, como clases en lengua tibetana, al tiempo que intentaban restringir las actividades religiosas de los niños. Un aviso escolar emitido el 14 de mayo del 18 por un jardín de infantes de la ciudad de Chando, en la TAR, advirtió a los padres: si sus hijos faltan algún día a la escuela y luego se descubre que fueron llevados en secreto a un monasterio o festival religioso, su familia será reportada directamente a la Oficina de Educación de la ciudad. ¿Qué significa reportada? Denunciada. ¿Y qué significa eso? Quedarse sin subsidios, quedarse sin el acceso a servicios esenciales, es decir, perder lo muy poco que tiene. O sea, la coacción es constante, la amenaza es constante. Sumemos a todas estas medidas hechos sumamente luctuosos, como la muerte de Tenzin Delek Rinpoche en 2015. Delek Rinpoche era un maestro del este del Tíbet que enseñaba en especial a nómades tibetanos. Y un día el régimen lo vio como una amenaza, le creó un delito, lo acusó, lo encarceló, lo torturó, y Tenzin Delek Rinpoche murió en prisión. Cuando se le reclamó el cuerpo para dar todas la ceremonia budista, ni siquiera lo entregaron, lo cremaron, o sea que fue imposible hacer una autopsia. Con su muerte, cientos de niños tibetanos, o tal vez miles, quedaron expuestos a una verdadera orfandad educativa. Pero a esos extremos llega el régimen. Y además vemos como siempre hay una constante vulneración de derechos, no de uno solo, no de un solo derecho, porque es el idioma, es la expresión, son los derechos religiosos, los culturales. Siempre hay una contundente y masiva vulneración de derechos por parte de las autoridades chinas. El régimen arrasa, es su táctica y su estrategia. Arrasar y sepultar los derechos de los tibetanos. Pero a pesar de todo, de tantos años de políticas usurpadoras y agresivas, el pueblo tibetano sigue resistiéndose a caer.
humilde ante la soberbia prepotente de una potencia mundial, pero poseedor de valores y dignidades que bien podrían cambiar la suerte del mundo entero si tuviéramos la valentía y la convicción de seguirlos. Aunque creamos que lo que puede hacer cada uno es muy poco, todo esfuerzo vale, toda contribución suma. Y recuerdo algo que escribí para la página ProTibet. No permitamos que el futuro hable de la cultura tibetana como algo que fue. Gracias. Gracias, Aloma. Sí, sin lugar a duda, algo que estruja, ¿no? Es esta constante manera del gobierno chino de tachar cualquier acción y convertirla en algo ilegal, si es que no va acorde a los propósitos, a los intereses de la colonización y de esta brutal represión, ¿no? No importa qué sea, ellos lo tachan en automático de ilegal y sin duda eso es estrujante. Tenemos de vuelta a Thupten Wanchunla. El problema técnico se solucionó y está aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, Thupten Wanchunla, si nos habla un poco de la importancia del idioma tibetano para los tibetanos, pero también para todas las comunidades budistas. Ok, buenas tardes, Teralos, sí, John Jones y también Aloma. Sí, qué interesante nombre. Sí, después, ya se nota, ¿no? Un monje budista del Tíbet cuesta mucha tecnología. Desde primero ya falló, pero ya he podido seguir a todos vosotros, ¿vale? Es importante online hoy, realidad, del parlante castellano o Sudamérica o de España, incluso del castellano. Y después, gracias al International Tibet Network, haber organizado esto, no solo inglés, también en español. Es muy importante porque millones hermanos en Latinoamérica, en España, hablando castellano solo, no hablan ni otro idioma. Y después, si no hacemos algo en castellano y no entiende qué está pasando al Tíbet, ¿vale? Entonces, nada, John ha explicado un poco de la historia del que pasó a Tashi Wangchuk. Es muy interesante, porque hay imagen, y si no hay imagen, gente no se escucha. Y después también, Aloma explicando un poco sobre qué pasó a Tenzin Delek Rinpoche, todo esto, también es importante, ¿sabes? Hay muy poca gente que sabe en el mundo sobre el tema que está pasando al Tíbet con el gobierno chino. Y ahora me pidió un poco por supuesto, un tema muy importante, ¿no? La importancia ese idioma, lengua tibetano, ¿no? Para los tibetanos en Tíbet y cómo confrontar los tibetanos dentro de Tíbet para proteger, aprender, utilizar nuestro propio idiomas. Es muy importante el tema, porque ya sabemos, ¿no? Cómo el idioma tibetano es la base de nuestra cultura, nuestra religión y también nuestra identidad tibetana. Un tibetano, cara tibetana, sangre tibetano, padre, abuelos tibetanos. ¿Sí? Después, si no habla idioma del Tíbet, entonces pierde su identidad.
está pasando mucho en el mundo, ¿sabes? Que inmigrantes, refugiados de otro país a otro país, final, no sabe hablar y escribir. Algunas veces hablar es más fácil que escribir, porque escribir tiene que ir y leer tiene que ir a escuela. Si no sabe cómo escribir y leer, hablar solo con tus abuelos en casa, tus hermanos, tus padres, hablando solo idioma, también en Tíbet, ¿qué está pasando? Muchos jóvenes, sí, hablando su idioma tibetano, su dialecto, sí, porque en Tíbet, lengua, idioma tibetano es muy, muy rico, sí, muy rico en sentido de que expresar de filosofía budista, ¿sí? De una forma contundente, profundidad. Su santidad Dalai Lama muchas veces explicado, si alguien quiere profundizar y estudiar budismo como filosofía, muy importante, necesario saber idioma tibetano, porque en tibetano podemos explicar todos los enseñantes de Buda en nuestro idioma. En inglés, según qué tema, no puede explicar bien, de completo, 100%. En castellano tampoco, menos. Por lo tanto, el idioma tibetano para explicar de cultura tibetana, comprender también budismo como práctica, como filosofía, es muy, muy importante de idioma tibetano. Los chinos ya saben, el gobierno chino sabe que lengua tibetano, idioma tibetano, si va a aniquilar del Tíbet, no enseñar en la escuela, ellos pensarán, entonces puede decir que tibetanos son, Tíbet son parte de China. Ellos dicen, si tibetanos no habla tibetano, solo habla chino, entonces no hay mucha diferencia que Tíbet es China, puede decir. Pero Tíbet nunca ha sido parte de China. Históricamente, hasta 1959, Tíbet hemos tenido nuestro propio país, gobierno, nuestro idioma, nuestra bandera, nuestras monedas, nuestros billetes. Si Tíbet ha sido China, tenemos que estar en misma billete de, ¿sabes? Del yuan de China en Tíbet. No. Tíbet tenemos nuestro propio dinero, currency. ¿Ok? Y después sello tibetano, sí, pasaporte tibetano. Todos hemos tenido, nunca tenido China, hasta 59. Después es verdad que invasión de China, fracaso de Tíbet, hemos perdido nuestra nación, nuestra independencia, nuestra libertad. Y ellos incluso destruyendo monasterios, templos, encarcelando, matando monjes, monjas. ¿Y por qué? Los monjes, monjas, monasterios son como universidades antes, donde los tibetanos leer, escribir, empieza desde el monasterio. Educación nos recibimos desde el monasterio. Entonces chinos pensaban, ellos saben, si alguien, cualquier país, pierde su idioma, ¿qué pasa ahora algunas veces en América? Sí, indios americanos, ¿sabes? Ya, muchos perdido su idioma de indio americano, ¿sabes? Su aspecto es indio americano, parece mucho del Tíbet, tibetano en Perú, Bolivia, todo esto, ¿no? Y después
Ahora, si no habla idioma de nuestro, entonces verdad que gran pérdida. Gobierno chino, todos los tibetanos, niños en Tíbet, sus padres quieren enseñar idioma, lengua tibetano en escuelas primarias, en universidades, y quiere hablar tibetano en su casa. Sí, pero ahora gobierno chino ya obligando, cambiando políticamente. Entonces dice una palabra como si, entonces, bilingüe, tibetano y chino. Pero principal es nuestro idioma tibetano. Segundo, aprender chino. No está mal. Sí, más idioma abre tu pensamiento. Por lo tanto, no estamos denegando aprender chino. Dalai Lama ahora en India, los monasterios, dijo que enseñar idioma chino en India. No estamos contra idioma chino, pero si tú pierdes tu idioma y segundo idioma, nuevo idioma, no tiene mucho valor. Ok, así, no sé si estoy hablando mucho o no, pero entonces, realidad, en Tíbet, en 2008, sí, ok, hace poco, 2018, 2016, incluso 20, hay muchos controles en Tíbet para las escuelas que no enseñar idiomas, obligando forzadamente enseñar chino desde pequeño, 3, 4, 5 años, y que ellos que hablan chino, y después final ellos van a decir, mira, ¿ves? Tíbet es China, porque todos los tibetanos hablan chino, no hay otro idioma tibetano, ellos no saben. Así, el gobierno chino tiene muy mal plan, ¿sabes? Y políticamente. Y después, siempre el gobierno chino siempre dice que Tíbet es parte de China y, vale, antes muy pobre, ahora desarrollado mucho, los tibetanos más felices ahora que antes. Así, mundialmente contando, yo siempre digo, mucho cuento chino está contando, ¿sabes? Al mundo. Y no son verdad. Pero todo falsamente. Por lo tanto, no podemos confiar mucho con el gobierno chino. ¿Sí? Pueblo chino, ¿vale? Pobre pueblo chino también sufriendo. ¿Sí? No tiene libertad. ¿Ok? ¿Sí? Falun Gong, Falun Dafa, propios chinos, no tiene libertad de practicar suyo. Y Hong Kong pidiendo democracia, ya sabemos cómo está sufriendo. Uigur, musulmanes chinos también, control, bajo de represión. En Tíbet, ya sabemos, 61 años, todavía hay miles de prisioneros. Y después hay mucho control que pierda nuestra identidad tibetana. ¿Ok? Es la intención principal del gobierno chino, que los jóvenes son futuro Tíbet, que no hable, solo hablar chino. Sus abuelos muriendo poco a poco y después Tíbet será total China. Pero no va a cumplir, porque muchos tibetanos en exilio, los tibetanos niños, nos aprendido tibetano, cómo leer, cómo escribir, cómo hablar. No vamos a olvidar nuestro idioma y tampoco vamos a perder nuestra identidad. Está fuera más que dentro de Tíbet. Tibetanos, 6 millones de tibetanos, pobre, ni puede hablar.
Sí, ya sabemos, ¿no? Hay algunos casos. Ajá. No solo Tashi Wangchuk, también hay una persona, sí, sí, el año 2019, cosa tal, y hablando un poco del idioma, protección del idioma tibetano en Central Tíbet y también en Amdo, Kirti, ¿no? Hay muchos, sí, manifestando, pidiendo derechos de lingüística, ¿sabes? Y después, ¿cómo? Ellos reciben tortura, detenciones. Ajá, no consiguen nada. Pero los tibetanos dentro de Tíbet tienen mucho coraje para proteger nuestra identidad. Y espero que va a tener que cambiar la, no sé, estructura del gobierno chino de educación. ¿Ok? Tiene que respetar la lengua tibetana a los tibetanos y enseñar chino también como segunda lengua. Es bien, muy bien, no problema, ¿sabes? Pero, si no, va a pasar algo muy grave, ¿sabes? Idioma. En ese caso, ya, no solo los tibetanos en Tíbet, porque ellos no tienen aún represión, ellos tienen más ganas de niños escuela, mandar en Tíbet, desde Tíbet a India antes. Ahora hay más control, no llegan niños escapando de Tíbet a India, no llega ahora. Más control hay. Pero ahora yo pienso que un responsable de los tibetanos en exilio, en América, en Canadá, en Europa, hay muchos, miles tibetanos. Y allá hay peligroso también, yo puedo decir. Los niños que nacen en América, New York, ¿ya? San Francisco, Chicago, Toronto, todas grandes ciudades, nacen niños en Europa, en París, en Londres, ¿ok? Y después, los niños, tienen que ir a escuela aquí. Entonces, inglés, ¿ok? Francés, alemán, Dutch, Italia, español, todo tiene que, obligación, los niños tienen que aprender. Después en casa, los padres no hablan tibetano con su hijo. Entonces, niños prefieren hablar inglés, francés o alemán. Después, muchos niños ahora en Occidente no hablan, no saben tibetano. Es más peligroso. Estamos en un país libre. Podemos estudiar libremente. No hay control. Pero padres no piensan. Padres no responsabilizar. Y después, futuro, niño, sentir vergüenza, no hablar. Así que cuando hay reuniones, cuando hay asambleas de tibetanos, cuando viene Dalai Lama hablando en tibetano, no entiendes. Y vergüenza. Eso es más peligroso. Por lo tanto, en Europa, en América, la comunidad tibetana, estamos trabajando fuerte. Cada país, cada ciudad, los tibetanos, fin de semana, montar escuela, clases tibetanos para los niños, fin de semana. Leer, escribir y cantar, bailar un poco, que no pierdan nuestra cultura y nuestra identidad. Eso, ok, yo pienso que voy a parar porque puedo hablar horas. Ok, así que yo quiero escuchar, compartir. Muchísimas gracias. Sí, sí. Gracias, Thupten Wanchela. Sin duda todo lo que nos dices es muy importante, retomar esta parte que a veces se olvida después de tantos años, donde Tíbet siempre ha sido un país, ¿no? Que con su propio gobierno, con su propia moneda, hablando su propio idioma y teniendo su propia cultura y tradición, y cómo el gobierno chino a lo largo de estos 61 años ha buscado socavar esa parte e irla eliminando.
y bueno, tenemos ya algunas preguntas. John, ahora que nos has platicado tú exactamente sobre el caso de Tashi Wanchung y lo que él ha estado pasando durante estos años, sabemos si sí será liberado a tiempo. Estamos esperando que ya para hoy, que ya es el 27 de enero, él sea libre, pero ¿qué garantía tenemos de que él sea liberado a tiempo? Y si sabemos cómo ha sido su trato durante su estancia en prisión. Gracias, Tereluz. Es difícil de decir, por seguro. En China y en el Tíbet ocupado, el procedimiento usual es liberar a los presos políticos en la fecha de su detención. Así que esperamos que Tashi sea liberado mañana, o porque ya es mañana en Tíbet hoy. De hecho, ya que Tashi es un prisionero de alto perfil, me sorprende un poco que no haya sido liberado antes, porque su caso ha traído mucha atención y las autoridades chinas no les gustan cuando grupos de tibetanos se reúnen para dar la bienvenida a los presos liberados cuando lleguen a casa. En términos de su tratamiento en el cárcel, no sabemos mucho. Sabemos que fue torturado y tenía poco acceso a su abogado y casi ningún acceso a su familia. Después de su liberación, sabemos que será privado de sus derechos políticos para 5 años más. Hay 2 elementos de su sentencia. El encarcelamiento y la privación de sus derechos políticos, que significa que no podría, por ejemplo, ejercer su derecho de expresión o reunión. Estos derechos casi no existen en Tíbet en todos casos. Pero es probable que también las autoridades le sometan a observación muy atenta y que será difícil para él mover alrededor de Tíbet. En resumen, sería difícil para él continuar sus actividades que hacían antes de su arresto en defensa del lenguaje tibetano. No puedo decirlo por certeza y reconocemos que es una persona de inmenso valor, pero para él será muy difícil. Claro, sí, lo entendemos y esperamos sin duda que pronto lo podamos ver, podamos tener una imagen. Quizá tarde en llegar justamente por toda la represión que hay, pero nos encantará poder ver una imagen de él ya en su casa con su familia, sin lugar a duda. Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál será el mayor problema al que los escolares, la educación escolar tibetana se va a enfrentar? No sé quién quiera responder, si alguno de ustedes, Aloma o Thupten Wanchunla, quieran responder desde lo que ustedes consideran, cuál podría ser el problema más grave al que se van a enfrentar. Es muy claro, el problema más grave es cada sitio, escuela y universidades, jefe es chino. Entonces, controlando, ¿sabes? Cuando hay más enseñamiento, niños aprenden más, entonces ya va cambiando. Por lo tanto, así ya va intentado muchas partes del Tíbet, pequeño pueblo también, profesores quieren enseñar, pero escondido también algunas veces.
escondido, o incluso padres part-time, ¿sí? Está enseñando, tuition, ¿sí? Y después enterrado y algunos están en cárcel. A ver, culpa es dice que, ¿por qué enseñas lengua tibetana? Por ejemplo, vosotros sabéis, no fue así, Tana Jingme Sangbo, que murió año pasado, ¿sí? Del 37 años en cárcel, Tana Jingme Sangbo, famoso prisionero, él primero, ¿qué? Él es profesor tibetano. Entonces acusaron a él primero como, ¿por qué enseñas a los jóvenes tibetanos? A partir de esto, prolongado más, ¿verdad que eso? Entonces, no hay criminal nada. Enseñar un idioma, ¿qué criminal es? Pero el gobierno chino, no hay juez judicial, ¿no? Entonces, esto es muy difícil, ¿vale? En Tíbet, pero tiene que cambiar. Toda impermanencia, nada dura por siempre. El gobierno chino tiene que cambiar. Xi Jinping también tiene que cambiar. Así es, Tupten Wanchela, gracias. Aloma, ¿tú tienes alguna palabra al respecto ante esta pregunta? ¿Cuál consideras tú que pueda ser el problema más grave al que se vayan a enfrentar? A veces para comprender mejor las cosas uno tendría que extrapolarlas a su lugar, a su gente, y no sé, hagamos el ejercicio todos de pensar qué nos ocurriría en cada uno de nuestros países, de nuestras comunidades, si de pronto una potencia extranjera nos dominara y fuera socavando nuestra cultura, fuera atentando contra nuestras tradiciones y fuera concretamente cambiando el sistema educativo en lo más importante, trascendente y medular que tiene la educación, que es la capacidad de comunicación a través del idioma que se nos enseña desde la cuna. ¿Cómo seguiríamos? ¿Cómo sería la relación de esa primera generación que deja de recibir la educación en el idioma de sus padres, sus abuelos, sus antepasados, y pasa a hablar en otro idioma, con otras características? ¿Qué pasaría? Evidentemente es un ataque mortal al corazón mismo de una cultura. Y este ataque que están viviendo los tibetanos no es de hoy, ya viene desde hace muchos años, y que se mantengan resistiendo, que se mantengan todavía, y como decía Tupten Wanchen, que ellos en distintas partes del mundo donde hay comunidades tibetanas, ellos mantienen su idioma y demás. Eso es absolutamente importante, y esa resistencia, ojalá que la puedan seguir realizando. Y ojalá que de algún modo los que estamos fuera, y somos muy pequeñitos, y tenemos muy poca capacidad de incidencia, podamos de alguna manera ayudarlos para que eso tan duro y letal para cualquier sociedad, para cualquier comunidad, para cualquier país, pueda superarlos y bueno, y llegar a un futuro donde las posibilidades, las oportunidades sean de otro tenor y bueno, y que finalmente la resistencia venza a la prepotencia, a la violencia y a todo lo que supone el régimen chino. Claro, por supuesto, Loma, tienes toda la razón. Y esto que hablas tú me lleva a pensar en lo que podemos hacer los que estamos de este lado, quienes estamos afuera, las pequeñas acciones que podemos hacer y que no nos llevan mucho tiempo, ¿no? Como el firmar una petición, el no solo firmarla, sino también compartirla, en hacer pequeñas publicaciones sobre lo que está pasando, sobre lo que pasa hoy por hoy, no solo con Tashi Wangchuk, pero con toda esta comunidad tibetana dentro de Tibet, ¿no? Lo mal que se le están pasando. Creo que esas pequeñas acciones, sin lugar a duda, van marcando una diferencia y van haciendo que el conocimiento
respecto a lo que China está haciendo con estas llamadas minorías, ¿no? Pues deje de ser con tanto poder, ¿no? Será irles quitando poder poco a poco. Como bien dice Thupten Wanchonla, las cosas van a cambiar, no todo dura para siempre, la impermanencia es constante y finalmente el hecho de que nosotros también podamos participar con estos granitos de arena de estas maneras pequeñas como firmar una petición y publicar que la estamos firmando, pedir a nuestros amigos que las firmen, sentarnos a la mesa y platicar de estos casos hacen una diferencia. Y por supuesto también están estas acciones que llevan un poquito más de tiempo, pero que también son importantes hacer, como hacer incidencia, buscar con nuestros líderes, con nuestros gobiernos, poder hacer algo. No en todos los países es posible, pero sin lugar a duda el unirnos y el hacerlo de forma internacional genera una gran diferencia. Estamos a pocos minutos de terminar. Quiero agradecer sin lugar a duda el que estén aquí, el que desde tantos lugares estemos hablando español y que nos podamos encontrar aquí. Esperamos de parte de la red poder hacer este tipo de sesiones más constantemente y tener estas mesas de discusión que sin lugar a dudas nos enriquecen, también nos llenan de inspiración y nos ayudan a compartir cada uno de los casos que están pasando los tibetanos. Así que bueno, pues no sé si algo quieran agregar o podemos cerrar aquí, pero de antemano, muchas gracias. Aloma, por favor, sí. Tener en cuenta que lo que estamos haciendo lo hacemos por los tibetanos, pero también por nosotros mismos. Lo hacemos por todos. La realidad nos está indicando muchas cosas. Los que hace años que estamos en esto, tal vez no pensábamos que iba a haber un desarrollo de eventos como se ha dado. Y los chinos no solo están sojuzgando a pueblos de los Himalayas, sino que su actitud es mucho más beligerante de la que muchos pueden pensar. Así que apoyar al Tíbet. Así es. Vale, entonces, final, sí, como tibetano, de verdad que quiero dar gracias a vuestra continuidad de apoyo, simpatía al pueblo Tíbet y, por supuesto, gran respeto al Dalai Lama. ¿Sí? El Dalai Lama es como, para nosotros, es el alma de los tibetanos, de la cultura, filosofía, todos. Entonces, sí, como John también como joven inglés, hablando castellano. Sí, después compartiendo con nosotros Free Tibet. Sí, muchísimas gracias. Y a Loma también de Uruguay, ¿no? Ajá. Entonces, bien, ¿verdad que después Tereluz de México, mexicana? Entonces, ¿verdad que es muy importante? Antes yo he dicho que, sí, parlante de países Latinoamérica, tenemos que llegar, informar. No solo meditación, no solo mantra, también como solidaridad, con más compasión, más bondad. Es la importante compartir. ¿Ok? Entonces, nada, a todos vosotros, muchísimas gracias en nombre del Tíbet. Gracias a usted, Thupten Wanchonla, por estar aquí. John, ¿quisiera cerrar con algo? Bueno, yo creo que Thupten, como tibetano, merece la última palabra, pero para mí es suficiente. Parece que se quedó ahí congelado, alguna cuestión técnica. Pero bueno, quisiera cerrar la sesión
invitándoles a quedarse a ver este video de Human Rights Watch, que muestra justamente cómo ha lastimado a la niñez el que no puedan hablar su idioma, cómo los tibetanos y las familias tibetanas se están viendo de alguna manera separadas justamente por no poder hablar el mismo idioma, ¿no? Una niña pequeña, un niño pequeño no necesariamente hoy en día puede hablar el mismo idioma que sus abuelos, y eso hace que las familias se estén alejando, que sea más complicado poderse comunicar entre ellos. Así que, bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo. Les pido que vean este último video y les recuerdo que hay muchas peticiones que puedan firmar y que pueden, no dejen de publicar, no dejen de compartir información respecto a la causa tibetana. Muchas gracias. Les dejamos con este video. Mandy, could you please set the video? Gracias.除了我爷爷之外，我们家里人基本上不会说藏文。我的他给了这些单白的口，我的他给了这些单白的口。